Buenas tardes a todos. Si no me escucháis, por favor, me interrumpís. Soy Manuel Blanco, oncólogo radioterápico del Hospital Torre Cárdenas. Lo primero de todo, dar las gracias a la doctora Serradilla por la invitación y por la organización del evento y a todos, por supuesto, a todos los panelistas por el gran esfuerzo que habéis ido haciendo a lo largo de- de la tarde. Eh, Y bueno, pues a todos los oyentes, porque bueno, llevamos ya aquí 3 horas y la verdad es que ya sé que estamos un poco cansados, por lo tanto voy a intentar seguirme lo máximo posible al tiempo. Bueno, el desarrollo de un nuevo medicamento pues es un proceso bastante complejo. Ya hemos visto las diferentes fases las cuales se van desarrollando los nuevos medicamentos y bueno, ya conocemos de sobra la fase 2 que evalúa eficacia y seguridad, los fase 3 en los cuales el fármaco experimental se enfrenta al estándar de tratamiento. Todo esto que yo he explicado en 10-15 segundos pues es un proceso largo, complejo y que requiere a veces bastante recursos. El enfoque clásico de los ensayos clínicos, pues a veces puede ser ineficiente. ¿Ineficiente por qué? Porque a veces se necesitan muchos recursos financieros, un alto número de pacientes han de ser incluidos en cada ensayo. Esto lleva a que el proceso sea lento y a veces inflexible. ¿Inflexible por qué? Porque generalmente en los ensayos clínicos clásicos difícilmente se puede modificar algunos de los elementos del mismo y hay veces en los cuales el enfoque hay que hacerlo más práctico y aplicable a la realidad. En este sentido, aparecieron los ensayos clínicos que siguen el diseño adaptativo. Esto quiere decir que algunos de los elementos del ensayo clínico, tales como el tamaño muestral, la randomización, agregar nuevos brazos experimentales, pues se, se pueden, se pueden añadir o quitar brazos experimentales. Todo esto lo que nos permite es agilizar y optimizar el desarrollo de nuevos medicamentos. Bueno, en este sentido, dentro del tipo de diseño adaptativo, tenemos los ensayos clínicos multi-arm, multi-stage, que ya nos comentó el doctor Falco. Estos ensayos lo que los que enfrentan múltiples brazos de investigación a un brazo control común y según el ensayo sigue diferentes fases y se van analizando unos resultados intermedios, los cuales tienen que cumplir unos estándares. Esto nos permite que cuando hay un fármaco que no es interesante, puede defenderse del ensayo y nos pasa a la siguiente fase. Al final se analiza el resultado final y se comprueba si hay eficacia o no en el tratamiento. Por tanto, los MAN tienen una serie de ventajas e inconvenientes. Ventajas que requieren menos pacientes, menos tiempo total, a su vez es necesaria menos aplicaciones y aprobaciones y permiten una flexibilidad dentro del ensayo clínico porque podemos agregar o soltar brazos ineficientes. Esto se traduce en un menor costo. Problema, son ensayos clínicos de un difícil diseño, son bastante complejos, tienen que estar muy bien diseñados. Hay que establecer muy bien cuántos pacientes van a ser requeridos, la duración del mismo y conforme se van añadiendo diferentes brazos, pues necesitamos mantener un reclutamiento continuo en el brazo control. El ejemplo típico de MAN es el estudio Stampede. El estudio Stampede sigue el diseño adaptativo tipo MAN, un ensayo no enmascarado que se tiene un diseño verdaderamente no innovador. Los criterios de inclusión han sido bastante laxos, lo que nos ha permitido reclutar una gran cantidad de pacientes anualmente. Y tiene la ventaja que nos permite desprendernos de aquel brazo que nos es interesante. Esto, por ejemplo, pasó con el brazo D que evaluaba la adición de 2Z6. La randomización sigue el ratio 2:1. Se buscaba mejorar la sobrevida global un 25% y bueno, como sigue las diferentes fases, en cada fase se evalúa, se mide el objetivo primario, que es la sobrevida libre de fallo,
y en el caso de que no se pasen los estándares se puede parar el brazo de tratamiento. Y al final, tras una serie de eventos, lo que se evalúa es el objetivo final, que viene a ser la supervivencia. Los pacientes que se incluyen son fundamentalmente pacientes de nuevo diagnóstico, son pacientes localmente avanzados o pacientes metastásicos, más del 95% representaría estos pacientes. Los criterios de inclusión, como he dicho antes, son bastante laxos. Los objetivos, nos vamos a centrar en el objetivo primario, el intermedio sería la sobrevida libre de fallo y el objetivo final primario sería la supervivencia. La supervivencia sería desde la leucalización hasta el fallecimiento por cualquier causa y la sobrevida libre de fallo hasta la aparición de fallo bioquímico, progresión o muerte por cáncer de próstata. Stampede comenzó a reclutar pacientes a finales de 2015 y a día de hoy sigue reclutando pacientes. Inicialmente teníamos un brazo control y 5 brazos experimentales. A día de hoy hay al menos 10 brazos experimentales. Eso quiere decir que llevamos más de 15 años reclutando pacientes, es decir, tenemos una de las posibles quejas que tenemos un periodo de reclutamiento excesivamente largo. Va a ser difícil comparar los últimos pacientes incluidos en los últimos años con brazos de 2009, 2011, 2013. Bueno, de forma escueta, en los próximos 15 minutos voy a intentar analizar algunos de los resultados de los brazos que yo considero más interesantes. Vamos a hablar del brazo C, que evalúa la adición de Docetaxel. Vamos a hablar del brazo G, que evalúa la adición de abiraterona, y del brazo H, que evalúa la radioterapia sobre el tumor, añadir radioterapia al tumor primario. Recordar, estamos en el escenario de pacientes con cáncer de próstata, fundamentalmente son de nuevo diagnóstico, que empiezan una primera línea hormonal. En este sentido, no vamos a poder obtener resultados que sean significativos en cuanto a los pacientes recurrentes. Tampoco se estratificaron los pacientes según la carga tumoral. Como vemos en la tabla de la derecha, cuando analizamos la población global, tanto metastásica como no metastásica, vemos que la adición de Docetaxel al estándar de tratamiento, que sería el tratamiento, la terapia de deprivación androgénica, cumple el objetivo primario, es decir, obtenemos un resultado positivo, se mejora la supervivencia, con una tasa ratio de 0,76 y, dicho de otra forma, los pacientes que van a recibir Docetaxel van a vivir 10 meses más. ¿Qué es lo que pasa cuando analizamos el brazo de los pacientes metastásicos? Vemos que el beneficio es aún mayor. Vemos que los pacientes metastásicos con cáncer de próstata hormonosensible que reciben Docetaxel van a vivir aún más. Hasta ahora, estamos en 2015, pues tenemos los resultados de STAMPID-C, que efectivamente nos dicen que los pacientes que están a los cuales se le añade Docetaxel van a vivir más, pacientes cáncer de próstata, hormonosensible metastásico. Ya sabíamos de Chartip, tal y como nos ha comentado la doctora Sánchez, que los pacientes que más se van a beneficiar van a ser aquellos con un alto volumen. Recordar que, según criterio Chartip, alto volumen son pacientes que tienen metástasis viscerales y o más de 4 metástasis óseas, al menos una de ellas fuera del esqueleto óseo. Por tanto, nos encontramos con la controversia en el grupo de baja carga metastásica. Bueno, en este sentido, lo que se hizo fue un análisis retrospectivo. Ya hemos visto con las diferentes limitaciones que lleva este tipo de análisis, porque no es un análisis que ha sido planificado previamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al analizar las imágenes de forma retrospectiva, pues tenemos hasta un 24% de los pacientes que no sabemos a qué grupo asignarlos. Perdemos una cantidad importante de pacientes y de datos que pueden ser de alto valor. No obstante, parece ser que los porcentajes tanto en un brazo como en otro de alto y bajo volumen estaban balanceados. No obstante, el resultado, pues como vemos, tenemos una P de interacción que no fue significativa y bueno, según este análisis post-hoc que se hizo de forma retrospectiva,
no hay evidencia de que haya un efecto beneficioso de añadir de que el efecto beneficioso de docetacel varíe según el volumen tumoral. Bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho el comentario de Javier Martínez en cuanto a que este tipo de análisis pues arroja a veces pues resultados defectuosos, ¿no? Porque tenemos una limitación bastante importante en cuanto al número de datos que hemos perdido. El siguiente brazo que voy a comentar es el brazo G, que evalúa la adición de abiraterona al estándar de tratamiento. En este caso, nos pasa lo mismo que en el anterior, los datos los vamos a extrapolar a la población de nuevo diagnóstico. La mitad de los pacientes son pacientes metastásicos y fundamentalmente van a ser pacientes con metastasis ósea. Tampoco se estratificó a los pacientes según riesgo ni volumen, siguiendo criterios latitud o chart. No obstante, como vemos en la gráfica, en la tabla de la derecha, vemos que hay un beneficio en cuanto a supervivencia global, una tasa de ratio favorable. Por tanto, podemos decir que de forma global la población se beneficia. Y ese beneficio es aún mayor en los pacientes en el grupo metastásico. Curiosamente, a principios de junio se publicó el Stampede y al día siguiente se publicó el estudio Latitud. Y si nos fijamos, curioso que arrojan unos valores en cuanto a tasa ratio y porcentaje de reducción de muerte que parece que están prácticamente copiados. Vamos a seguir analizando los datos. Sabemos, sabemos gracias al estudio Latitud, que los pacientes con cáncer de próstata hormonosensibles de alto riesgo se benefician de la adición de abiraterona y hemos visto que la población, cuando juntamos la población metastásica y no metastásica, también hay un beneficio, aumenta la supervivencia de los pacientes. Cuando analizamos los subgrupos de pacientes metastásicos y no metastásicos, recordar que los pacientes sí que estaban estratificados según si eran o no metastásicos, pues vemos que el beneficio es aún mayor. Bueno, en el brazo G de Stampede, pues también se hizo un análisis retrospectivo y bueno, pues igual que en el caso anterior, tenemos la grandísima limitación de que nos faltan datos y no sabemos dónde clasificar a los pacientes. En el caso anterior perdimos casi un 25% de pacientes, ahora hemos perdido casi un 10% de pacientes. Y más aún, hay una variabilidad individual en base al criterio que sigamos de categorización. Es decir, tenemos pacientes que son alto riesgo según latitud, pero según Charty no, o pacientes que tenemos de bajo riesgo según latitud son de alto riesgo según Charty. Entonces tenemos un 18% de pacientes que están en una situación controvertida. ¿Qué pasó en este análisis de subgrupo exploratorio? Pues bueno, lo que se terminó viendo, como vemos, obtuvimos mediante el test de intersección una P no significativa, es decir, no hubo evidencia de heterogeneidad entre los diferentes subgrupos. En contrapartida a lo que se vio, por ejemplo, en el estudio Latitude, que se vio que había mayor beneficio de abiraterona en los pacientes los cuales los pacientes que seguían los pacientes de alto riesgo. En este caso, pues los categorizáramos en un grupo u otro, no había diferencia. En cuanto al último brazo, partimos de la base recogemos pacientes con cáncer de próstata, el 100% son cáncer de próstata hormonosensible, de nuevo diagnóstico. Y lo que en este grupo de pacientes ya sí se podía utilizar, de docetacel. A partir de 2015 estaba permitido el uso de docetacel. Y lo que evaluamos es si la adición de radioterapia sobre el tumor primario aporta o no beneficio. Hay dos esquemas de radioterapia, el esquema semanal, 36 grays en 6 fracciones, y el esquema diario, 55 grays en 20 fracciones durante 4 semanas. Aunque el esquema no tuvo
no era una variable de estratificación si estaba preespecificado, al igual que el volumen tumoral. No obstante, el estudio fue negativo para la variable principal, no tuvimos un resultado favorable, es decir, cuando hacíamos radioterapia sobre el tumor primario no mejoraba la supervivencia, pero se realizó un análisis por su grupo que estaba ya previamente establecido. Como podemos ver, el análisis de su grupo incluía el esquema de la radioterapia y la carga tumoral según los criterios Charter. En este caso, y al igual que en el resto de análisis retrospectivos, hemos perdido un porcentaje, se han perdido menos pacientes que en los casos anteriores porque ya estaba planificado poder hacer ese análisis. Y si nos fijamos, tanto en un brazo como en otro, el porcentaje es bastante similar. ¿Qué es lo que obtuvimos? En el primer análisis, en el esquema de la radioterapia, pues no encontramos no encontramos una diferencia en cuanto al esquema de la radioterapia. Es decir, si utilizamos el esquema semanal o el esquema diario, el efecto no era diferente. Por el contrario, sí que encontramos que el efecto era diferente según la categorización del paciente, según el volumen tumoral. Y es lo que estamos viendo en la tabla de la izquierda, donde vemos que los pacientes que reciben radioterapia y que presentan bajo volumen tumoral, baja carga metastásica, van a vivir más que aquellos que no lo reciben. Y vemos que, al contrario, en los pacientes de alto volumen, pues vemos que la hazard incluye el 1 y no encontramos un resultado positivo. Bueno, y ya para concluir, pues decir que los ensayos MAN son ensayos prácticos, eficientes, tremendamente innovadores. Docetaxel y abiraterona mejoran la supervivencia en cáncer de próstata hormonosensible metastásico, y que a pesar de, tanto para un brazo como para otro, a pesar de haber realizado un análisis por su grupo que no está de forma retrospectiva, no se encontró evidencia de un efecto diferente según esta categorización, pero claro, tenemos que recordar que los análisis son análisis retrospectivos con las limitaciones que ello conlleva, y bueno, esto nos puede ayudar a generar hipótesis, incluso encauzar otros ensayos clínicos intentando dar respuesta a este tipo de preguntas. Y también decir que la radioterapia no mejora a la población global la supervivencia, pero a los pacientes con bajo volumen tumoral sí que el resultado fue a favor de la adición de radioterapia. Los pacientes con baja carga metastásica, a los cuales se hace radioterapia sobre tumor primario, para vivir más. Por tanto, debemos de considerar la radioterapia como un estándar de tratamiento en este perfil de pacientes. Añadir que, bueno, el esquema de radioterapia de 55 Gray en 4 fracciones, pues son dosis bajitas, no se usa habitualmente. Que, bueno, por ejemplo, hay pacientes con alto volumen, porque en los pacientes con alto volumen no se establece un número máximo de metástasis. Podemos tener pacientes que tienen muy polimetastásicos, tampoco se valoró hacer radioterapia a nivel linfático, entre otras cuestiones. Y muchas gracias. Es decir, que bueno, que espero que la situación actual de la pandemia mejore y que podamos, sé que estamos cerca de la Navidad, y que bueno, aquí salimos parte de los miembros de nuestro equipo, y bueno, la verdad es que esperemos que a lo largo de los meses vaya la situación mejorando y podamos repetir este tipo de eventos, y bueno, que quizás la próxima vez que hagamos otro evento pues sea de forma presencial. Y bueno, muchas gracias por vuestro